Para finalizar vamos a estudiar lo que son las apófisis pterigoides, que son aquellas apófisis que descienden, que las vemos acá y acá. ¿Sí? Esta es una vista posterior, media superior, pero desde atrás. ¿Sí? Y acá la vemos desde adelante, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de dónde nacen ellas, ¿sí? Y nacen desde el cuerpo, todo sale del cuerpo. Y si yo miro de dónde nacen, me aparece un orificio, ¿sí? Tanto que lo veo desde la vista frontal como si lo doy vuelta y lo miro acá, que va a ser el conducto pterigoideo. ¿Qué va a comunicar él? Va a comunicar, si ustedes se acuerdan, qué agujero tenía acá, que lo conocemos, era el agujero rasgado. Entonces, de este lado va a estar el agujero rasgado. Va a comunicar agujero rasgado con lo que tenga yo por delante. Y yo por delante, acá no veo nada, pero es algo que yo tenga acá, una cavidad que vimos, como se llamaba. Era esta fosa que está por acá. Vamos a dejar más transparente, ¿sí? Pueden ver ahí lo que es el conducto pterigoideo y va a comunicar con lo que es esta fosa, que es la fosa pterigopalatina. Entonces, en el fondo de esto, ¿sí? En el fondo de acá, si me meto ahí adentro, estoy en fosa pterigopalatina. Bien, entonces el conducto pterigoideo comunica agujero rasgado de un lado, que ya lo conocemos, formado por tres huesos, con lo que es fosa pterigopalatina. Y va a estar atravesado, como ven ahí, por el nervio del conducto pterigoideo, que es una rama del nervio facial. ¿Sí? Acuérdense de eso, rama de nervio facial, muy importante para entender lo que es la inervación de las glándulas. Pero sepan que por ahí pasa el nervio pterigoideo y los vasos, ¿sí? Del conducto pterigoideo. Entonces, nervio del conducto pterigoideo y vasos del conducto pterigoideo. Ahora, si miramos de donde nace desde atrás, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos acá el conducto pterigoideo? Por aquí, más o menos por acá, ¿sí? Tenemos una depresión que se va a llamar fosa escafoidea. Bien, fosa escafoidea que da inserción al tensor del velo del paladar. ¿Tá? Entonces, ese tensor del velo del paladar se va a insertar ahí. ¿Sí? Si lo dibujamos va a tener una inserción ahí y va a descender por acá. ¿Tá? Y ahora después cuando yo termine las otras partes de la apófisis pterigoides vamos a entender ese músculo cómo funciona. Pero sepan que él arranca por ahí, de lo que es la fosa escafoidea. Y para terminar, hacia medial aparece como una saliente que sería una apófisis vaginal, una lengüetita, que si la vemos desde aquí, con el palatino, que en este esquema no está, se cerraría un conducto que vamos a llamar conducto pterigopalatino, ¿sí? Que con la apófisis esfenoidal del palatino se crearía este conducto. Entonces, continuando esta raíz de lo que era la apófisis pterigoides, de ella van a salir dos láminas, una medial y otra lateral. Bien, entonces, estas láminas, ¿sí? Tienen una separación que, como le vamos a llamar, escotadura pterigoidea. ¿Quién se inserta ahí? La apófisis piramidal del palatino, ¿sí? Que es una apófisis que se proyecta hacia adelante del palatino. Y esa apófisis parece que no estuviera, por lo menos en el cráneo articulado, no, esta escotadura no está presente. Ahora, de una vista posterior, que vemos claramente la escotadura pterigoidea, vamos a ver como una especie de depresión, ¿sí? Entonces, en esa depresión se va a insertar un músculo. ¿Cómo se llama la depresión? Es la fosa pterigoidea. ¿Y quién se va a insertar ahí? El músculo pterigoideo medial, que lo ven ahí, bien insertadito ahí, que tiene básicamente un haz, ¿sí? Un fascículo que es el que se insertó ahí
Luego ven ustedes un haz que va hacia afuera, que como que queda flotando, que se va a insertar en el maxilar, que ahora se los voy a mostrar. Y es un músculo muy importante porque ¿a dónde va? Esta inserción de acá, ¿dónde es? En la mandíbula, ¿sí? Entonces, este pterigoideo medial se inserta en la mandíbula. Bien. Y ese fascículo que vemos hacia ahí adelante se inserta en el hueso maxilar. Entonces, este músculo es importante porque es de lo que va a permitir el movimiento de la mandíbula. Entonces, cada lámina, ¿sí? Esta sería la lámina lateral y esta la lámina medial, tiene caras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo roto así, a ver si nos ubicamos bien por el hueso, me voy a lateral mejor. Esta es la cara lateral de qué lámina, de la lámina lateral. Bien, entonces seguimos. De la lámina lateral, que la tenemos seleccionada acá, esta cara va a ser la cara medial, porque va a mirar hacia medial. Sí, acuérdense que esto es medial y esto es lateral. Entonces, esta es la cara lateral de la lámina lateral, esta es la cara medial de la lámina lateral. Y seguimos analizando así. Esta es la cara lateral de la lámina medial y esta que mira hacia acá va a ser la cara medial de la lámina medial. Y ahí vemos las 4 caras de cada apófisis. ¿Sí? Esta, la cara medial, lámina medial. Esta, cara lateral, lámina medial. Esta, cara medial, lámina lateral. Y esta que nos queda, cara lateral, lámina lateral. Y se nos armó el lío y el verso, pero si lo razonamos es realmente sencillo. Entonces, la cara medial de la lámina medial va a formar parte de lo que es cavidad nasal, la zona posterior de cavidad, la pared lateral de cavidad nasal. ¿Sí? ¿Con quién va a articular? Con lo que es el palatino, que acá los vemos a los dos fusionados, pero este sería un palatino, ¿sí? Y ven cómo articula esta cara medial con la lámina vertical del palatino. Y ya que lo tenemos ahí el palatino, les muestro cómo la apófisis piramidal se encuentra sobre la escotadura pterigoidea. ¿Bien? Ahora, la cara medial, perdón, lateral, me mareé yo, de esta lámina medial va a formar parte de esta fosa que ya la conocemos, que es la fosa pterigoidea. ¿Quién se insertaba ahí? El pterigoideo medial. Entonces, si nosotros seguimos por abajo, esta lámina medial, sigo para abajo, me aparece como una especie de punta, una especie de espina. Es un gancho. ¿Quién es él? Es el gancho pterigoideo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber del gancho pterigoideo? Que de ahí se inserta el rafe pterigomandibular, ¿sí? Que es una aponeurosis que luego vamos a ver que va hacia la mandíbula, pero acuérdense, rafe pterigomandibular, ¿sí? Y lo otro que se inserta ahí es el tensor del velo, que ya lo vimos, ¿sí? Entonces, el rafe pterigomandibular lo anotan y se van a acordar después cuando veamos mandíbula. Y el tensor del velo ya lo habíamos visto acá, cuando se insertaba en lo que es la fosa escafoidea, que en sí no se inserta acá, él se refleja ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poco cómo es este tensor del velo del paladar o del palatino. Entonces, si miramos así, lo que es el efenoides, ustedes van a ver que este sector que ustedes ven acá, ¿a quién tengo? Y vamos a cambiar un poco la vista. Tengo ahí el maxilar y tengo ahí el palatino. Y vamos a subirlos. Bien. Entonces, acá está el hueso maxilar, que acá tienen donde irían los dientes, todo por acá, ¿sí?
Y acá tenemos el palatino izquierdo y el derecho que están fusionados, no sabemos por qué. Entonces, este gancho pterygoideo que anda por ahí está muy cerca de todo lo que es los dientes. Y si ustedes se ubican en sus bocas, acá estaría el último molar. Toda esta zona de acá, ¿qué es? Es paladar, paladar blando, ¿sí? No se toquen ahí, les va a dar náuseas, pero sepan que ahí es paladar blando. Entonces, ¿cómo hace este tensor del velo del paladar? Hace así, se inserta acá, desciende por el borde posterior de la lámina medial y en el gancho pterygoideo se dobla y va para el medio. Bien, entonces el del otro lado hace lo mismo. Fosa escafoidea, borde posterior de lámina medial y en el gancho pterygoideo pega la vuelta y se une con el del otro lado. Y acá se une. Bien, entonces, si se contraen estos músculos, ¿qué van a hacer? Quiere decir que se va a cortar. Un músculo que se contrae acorta sus extremos. Entonces va a ser esta dirección la contracción. ¿Sí? Porque acá están, esta zona de acá del medio sería entre el tejido blando, ¿sí? Y acá están las inserciones de hueso, acá y acá. Entonces se va a dirigir ahí hacia como dicen las flechas. Entonces, ¿qué va a hacer? Como es una L, ¿sí? Esta forma de L que ustedes ven acá, ¿qué va a hacer con el músculo? Va a generar que esto suba, y si esto sube quiere decir que esto se fue hacia lateral. Y el paladar, ¿sí? Este paladar blando, que podía estar medio así, flojito, va a quedar tenso, ¿sí? Va a quedar bien tenso así y bien tenso así. Por eso cuando se contrae, ¿sí? No eleva para arriba el paladar, sino que lo tensa, lo ensancha, porque está pasando por los ganchos pterygoideos. Si no pasara por ahí, lo elevaría como el elevador del velo del paladar. Pero este es un tensor. ¿Qué quiero que ustedes recuerden? No tanto la mecánica de este músculo, sino que se inserta en la fosa escafoidea, desciende por el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides y dobla por el gancho pterigoideo. Entonces, ahora seguimos analizando la apófisis pterigoides. La cara medial de lo que es la lámina lateral va a formar la fosa pterigoidea y la inserción del pterigoideo medial, que ya la vimos, y la cara lateral de la lámina lateral, que va a estar en continuidad con esto, que era la cara infratemporal del ala mayor del efenoides, ¿a quién va a dar inserción? Como lo ven ahí, al músculo pterigoideo lateral. ¿Sí? Entonces, esta cara lateral de la lámina lateral va a dar inserción al músculo pterigoideo lateral, que es este, que también va a ir hacia la mandíbula. Y aquí lo ven ustedes, ¿sí? Va desde la apófisis pterigoides a la mandíbula. Y recuerden que también se inserta más arriba y llega hasta este accidente que, ¿cómo se llamaba? Cresta infratemporal. Y aquí, ¿qué músculo se insertaba? Como repaso, el temporal. Bien, entonces, sepan que en la apófisis pterigoides se inserta el pterigoideo medial, pterigoideo lateral, las dos porciones. Porción inferior, que en general es mucho más grande, y una porción inferior, superior, que es más chica y se va a relacionar con lo que es la cara infratemporal del ala mayor. Bien, entonces para ir terminando, la cara anterior, que es esa que ven ahí ustedes, se va a relacionar con estos huesos que ven acá, el palatino y el maxilar, y van a formar lo que es esta fosa, que ya la vimos, que era la fosa pterigopalatina. Bien, que después la vamos a estudiar mejor, pero sepan que va a formar parte, la parte de atrás, ¿sí? La parte de atrás de esta fosa, la de adelante va a ser el maxilar y la que está allá en el fondo va a ser el palatino. Bien, entonces la parte posterior de la fosa pterigopalatina va a ser la cara anterior de las apófisis pterigoides. Y en la zona más de abajo, esta cara anterior la vamos a ver
relacionada con la apófisis piramidal del palatino, que ya lo habíamos dicho, que se articulaba con lo que era la escotadura pterygoidea, ¿sí? Mediante lo que es la apófisis piramidal del palatino, formando así la fosa pterygoidea en la cara posterior. Entonces, si bien esto es un esquema y no es de la parte más linda de este esquema, ustedes van a ver que la apófisis pterigoides, el palatino y esto que es el maxilar, esto es la tuberosidad, forman acá un surco. Y es un surco importante, un surco que en cavidad bucal se ve, no a nivel de hueso sino a nivel de mucosa, pero es clave y se llama surco amular, ¿sí? Que está bien atrás de los molares. Bien, si esto lo dejamos normal, ahí va, esta depresión que viene acá, formada por pterigoides, palatino y maxilar, se llama surco amular. Y con esto nosotros vamos a ir finalizando lo que es el estudio de lo que es el hueso esfenoide.